¿Qué tal, familia? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis bien, que estéis felices, y si no es así, si al ver el vídeo os encontráis un poquito mejor y además al ratito que echéis conmigo puedo aportar algo de conocimiento y de cultura, pues yo contento y alegre o no, ¿vale? Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O qué es lo que vamos a comentar hoy? Claro, si has visto la miniatura, obviamente sabrás de lo que vamos a hablar. Y si has pinchado, has sido listo. Has sido muy listo. Así que de lo que vamos a hablar hoy es de un estreno, una película muy esperada por los fanáticos del género de terror, que es la película de Nosferatu, de Robert Eggers. Ya que este director ha llegado a este género, el género fantástico, al género de cine de terror, aportando cosas que desde el punto de vista de un consumidor del género, hacía tiempo que no se veía con ese gusto. Es decir, una fotografía increíble, unos tiempos buenísimos, una narrativa, en algunos casos un poquito lenta, pero que transmitía mucho, y esto ha hecho que este director pues sea uno de los más famosos de este género e incluso pues de los preferidos de muchos de nosotros. Ya te digo, preferido, pero a mí me gusta mucho lo que hace, me gustó mucho La Bruja, El Faro también me gustó mucho, y este director hizo también El Hombre del Norte, que he de decir que en principio esa película cuando la estaba viendo como que no conectaba, pero conforme iba pasando la película al final conecté y me gustó muchísimo, la verdad. Sí que es verdad que en aquel momento yo estaba un poco saturado por los vikingos, estaba viendo vikingos o vikings que estaba en Netflix y la otra serie también, entonces estaba un poco como saturado por toda la mitología nórdica, ¿no? Porque hubo un momento sí que nos bombardearon ahí en continuo y entonces por eso me costó un poco. Pero luego ya cuando le cogí el hilo, y de hecho hice un segundo revisionado y me gustó todavía más. O sea, así que este director sabe hacer las cosas muy bien. Robert Eggers es un tío que es muy fanático del género de terror. Nosferatu, que es la película que ahora estrena, fue, según él, que ahora lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, fue la que le despertó ese interés, ¿no? por el cine de terror y por las luces, las sombras, el misterio y todo eso. Pero antes de hablar de la película de Nosferatu, de Robert Eggers, vamos a hablar un poco de todo. Y vosotros diréis, ¿de todo? Sí, porque esto no es un vídeo solo para hablar de Nosferatu, la película de Robert Eggers. A mí me gusta ir al principio de todo, ¿vale? O sea, de por qué surge todo esto. O sea, no solo la película. Date cuenta de que la película, o sea, viene de algún sitio. La historia viene de algún sitio. Siempre hay un inicio de todo. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque cuando tú ves una película y ves cómo a lo mejor alguien en el pasado o algo desencadena una serie de acontecimientos que desemboca al final a lo que estamos llevando hoy, o sea, lo que es comentar una película, te da que pensar, es como, wow, o sea, esto pasó en el pasado, que esto pasara en el pasado, pues llegó a que un escritor hiciera esto, a que luego es que se hiciera una película, que luego... Para que veáis que las acciones o los actos como tal, pues provocan una serie de acontecimientos, sean cuando sean. Y eso da mucho que pensar. Da para otro vídeo o para otra cosa. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, ya que vamos a hablar de Nosferatu de Robert Eggers, vamos al principio del todo. Vamos a contar la historia empezando por el principio, y no de la película, sino de dónde viene Drácula y de dónde viene todo eso, por qué apareció, y entonces para saber el principio de todo, o qué es lo que inspiró a que se creara Drácula, y pues entonces nos tenemos que ir a conocer pues lo primero fue lo que inspiró la obra de Drácula, una de las cosas que inspiraron la obra de Drácula, que es Vlad el Empalador. Y vosotros estaréis diciendo, ¿quién es Vlad el Empalador? Bueno, pues este es Vlad el Empalador. Vlad el Empalador fue un príncipe de Valaquia, actual Rumanía, en el siglo XV, conocido por su crueldad y su método de ejecución favorito, el empalamiento. Vlad era apodado Draculea, que significa hijo del dragón o hijo del diablo, derivado de la Orden del Dragón,
a lo que perteneció su padre. Aunque no era un vampiro, obviamente, su fama por su brutalidad y la asociación con los Cárpatos inspiraron parte del mito. Entre 1431 y 1476 fue una figura histórica compleja, famoso tanto por su ferocidad en la guerra como por sus métodos extremos de castigo. Vlad murió en 1476, probablemente en una batalla contra los otomanos, y las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, y su cuerpo nunca fue encontrado. O sea que pensad que de repente nos encontramos con lo primero de todo, que es este personaje histórico. O sea, este personaje histórico ya hizo como tal o sentó las bases de lo que iba a ser Drácula. Tenemos pues a un tío que ejecutaba gente, las empalaba, las ponía en las entradas a sus tierras para que la gente cuando viera aquello dijera, pues tío, no me voy a meter aquí porque si me meto aquí a luchar contra este tío, pues al final este príncipe lo que va a hacer es que me va a reventar a mí y a todo mi ejército. O sea que ya de entrada tenemos las bases de lo que va a ser Drácula, o sea, Vlad el Empalador. Ha habido un montón de leyendas, de historias, de todo. Y este es el comienzo, ¿vale? Vlad el Empalador. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió después? O sea, porque tenemos aquí a Vlad el Empalador, ¿no? Que era así un príncipe que machacaba, que destruía, y de repente con el paso de los años apareció pues lo que es un escritor que hizo que se creara pues Drácula. Y este escritor no es otro que Bram Stoker. ¿Y quién es Bram Stoker? Bueno, pues Bram Stoker es un escritor, es este de aquí, para que lo veáis. Es un escritor irlandés, conocido principalmente por su novela de Drácula, publicada en 1897. Nació en Dublín, Irlanda, y trabajó durante muchos años como gerente de teatro para el famoso actor Henry Irwin. Stoker, a la hora de crear Drácula, se inspiró en varias fuentes. O sea, uno fue el folclore europeo, investigó leyendas sobre vampiros y seres no muertos de Europa del Este, especialmente de Transilvania. 2. Vlad el Empalador. Aunque no está claro cuánto sabía Stoker sobre Vlad, el nombre de Drácula proviene de las historias sobre el príncipe valaco conocido por su crueldad. Y 3. La literatura gótica. Obras previas como El vampiro de John Polidori, de 1819, y Carmilla de Sheridan Le Fanu, de 1872, influyeron en la creación de su vampiro aristocrático. Stoker también se basó en su imaginación y en la atmósfera gótica de su época, añadiendo elementos de misterio, romance y horror. O al final, como ya os digo, si os estáis dando cuenta, es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de cosas. Aparece históricamente Vlad el Empalador, que es ese príncipe, que es súper feroz, súper agresivo en la guerra, en la batalla, con unos métodos de tortura increíbles, eran conocidos por ello. Y con el paso de los años aparece este escritor irlandés, llamado Bram Stoker, y que pues decide crear varias obras, ¿no? Pero entre otras, crea Drácula y se inspira en lo que hemos hablado, en 3 fuentes: el folclore europeo, se inspira también en lo que es, como hemos dicho, el Vlad, el Empalador, y la literatura gótica. O sea, lo mezcla todo y crea Drácula. Para que veáis, o sea, de una figura histórica que realmente tiene, que es veraz, mezcla 3 fuentes, las mezcla, y pues crea lo que es Drácula. Y ya tenemos, pues, Drácula, que particularmente a mí, he de decir que el Drácula aristócrata, el Drácula elegante, romántico, a mí particularmente me gusta más, pero ya llegaremos a eso, Nosferatu, porque era más otra cosa. Drácula mola, pero tío, que sea romántico y que sea seductor y que tenga ese aura de... A mí particularmente eso no me ha gustado, ¿vale? Entonces, hemos dicho que
hemos llegado a Vlad el Empalador, Bram Stoker, que creó la figura de Drácula, y también hay que hablar de la historia de Drácula, ¿no? Porque la historia de Drácula, la novela de Drácula, narra la llegada del conde Drácula desde Transilvania a Inglaterra, donde intenta expandir su dominio vampírico. A través de diarios, cartas y recortes de periódicos, la historia sigue al abogado Jonathan Harker, su prometida Mina y un grupo de aliados que intentan detener el vampiro. Stoker construyó al conde Drácula como una figura compleja, un ser inmortal, seductor, que eso a mí nunca me gustó, y monstruoso, que representa tanto el exotismo como el terror de lo desconocido. Su castillo en Transilvania y sus poderes sobrenaturales se convirtieron en iconos del mito vampírico. He de añadir también que Stoker pues, murió pobre, y es después de varios años cuando Drácula salta a la fama de manera inconmensurable, ¿vale? Entonces, tenemos todos estos elementos. Vlad el Empalador, Bram Stoker coge esas tres fuentes, o sea, coge a Vlad, coge el folclore europeo, coge lo gótico, lo mezcla, crea Drácula, la historia, y se hace, pues esa historia se hace mundialmente famosa, ¿vale? Historia de Drácula. Y ahora bien, ¿a dónde llegamos? Llegamos y de repente siguen pasando los años y llegamos a Murnau. ¿Quién es Murnau? Bueno, pues para que veáis, sigo diciendo lo mismo. O sea, una cosa lleva a la otra. ¿Quién es Murnau? Vale, pues Murnau, vamos a hablar de Murnau. Murnau fue un director de cine alemán que nació en 1888 y murió en 1931, y pionero del cine expresionista, conocido por dirigir Nosferatu en 1922. Esta película es una de las primeras adaptaciones cinematográficas de la novela Drácula de Bram Stoker, aunque no se usó oficialmente el nombre de Drácula. La historia de Nosferatu. Murnau quiso adaptar Drácula al cine, pero no pudo obtener los derechos de autor de la obra de Stoker. Para evitar problemas legales, cambió los nombres y algunos elementos de la historia. Drácula se convirtió en el conde Orlok, la acción se trasladó de Inglaterra a Alemania, se mantuvo la estructura básica de la novela, un vampiro que viaja desde su castillo para propagar la muerte y el terror, y a pesar de estos cambios, la viuda de Stoker demandó a los productores, lo que resultó una orden judicial para destruir todas las copias de la película, en las que estuvo a punto de desaparecer esta obra de arte. Afortunadamente, algunas copias sobrevivieron y Nosferatu se convirtió en un clásico del cine. Murnau usó el expresionismo alemán para crear una atmósfera oscura y aterradora, con sombras alargadas y escenarios inquietantes. El vampiro, interpretado por Max Schreck, es representado por un ser grotesco y animal en contraste con la imagen elegante del Drácula de Stoker. Nosferatu es considerada una obra maestra que definió la estética del cine de terror y consolidó la figura del vampiro en la cultura popular. Murnau murió en un accidente de tráfico a los 43 años. En California, porque Murnau fue a Hollywood a desarrollar su carrera allí y allí falleció. Que verdad es que los que tienen talento, la gente que aporta unas cosas que son increíbles, perduraderas en el tiempo y que tienen un talento que va más allá de lo normal, mueren jóvenes. Deberíamos de hacer un vídeo sobre eso, porque gente como Freddie Mercury, como Michael Jackson, como Murnau o como otros muchos ejemplos, cuando aportan algo que de sobremanera sobrepasa, más bien que sobrepasa, que crean obras que perduran en el tiempo y que son mundialmente conocidas y derrochan tanta energía, tanto talento, al final mueren jóvenes. Y eso sería algo pues para pensar y hacer un vídeo, sería muy interesante. Pero bueno, no nos desviemos. Hemos estado hablando de Murnau. Bueno, pues, como ya os he dicho antes, hemos estado con Vlad el Empalador, Bram Stoker, que crea la obra de Drácula, y luego llega Murnau, y en este caso hace su película, pues cambiando elementos, porque él, como tal, no pudo obtener los derechos y lo cambió. Y cambiando eso, pues consiguió crear
una obra de arte. Esta obra de arte, y estuvo a punto de desaparecer, ojo con lo que he dicho antes, que estuvo a punto de desaparecer. O sea que es muy importante saber eso. Así que casi nos quedamos sin ella. Y bueno, Nosferatu, ya os digo yo que Drácula, a mí Drácula no me gustó, o sea, no me gustó, me gusta Drácula, ¿no? Pero el seductor, el romanticismo, el no sé qué, a mí eso no me gusta, a mí me gusta Nosferatu, porque Nosferatu es terror, tío. Solo la imagen de Nosferatu, como hemos visto antes, da mal rollo, ya dices tú, uff, esto es mal rollero, mal rollero, mal rollero. Y eso a mí particularmente me mola muchísimo. Así que tenemos todos los elementos y vamos a llegar a Robert Eggers. ¿Y quién es Robert Eggers? ¿Y por qué Robert Eggers hace la versión de Nosferatu y no hace la versión de Drácula de Bram Stoker? ¿Vale? Vamos a hablar de Robert Eggers. Robert Eggers es un director, guionista y diseñador estadounidense conocido por su enfoque meticuloso y su estilo visual único en películas como The Witch, La Bruja, y The Lighthouse, El Faro. Eggers tiene una fascinación por Nosferatu de Murnau, considerándola una obra maestra del cine expresionista y un referente fundamental para el género de terror. Desde joven, Eggers quedó cautivado por la atmósfera inquietante y el simbolismo de Nosferatu. Antes de convertirse en un director reconocido, Eggers firmó una adaptación amateur de Nosferatu durante su adolescencia, es decir, su obsesión por Nosferatu ya le viene de muchísimo antes. Este fue un proyecto de bajo presupuesto que reflejaba su pasión temprana por el cine expresionista y su interés en el clásico de Murnau. Eggers ha mencionado que este proyecto de cuando lo hizo de joven, ¿no? Que es como una especie de corto que hizo para experimental para él, no sé si fue para el colegio, creo, o para algo así. Fue una experiencia formativa que le permitió explorar su amor por el diseño visual y el terror atmosférico. Aunque su versión juvenil de Nosferatu no tuvo repercusión más allá de ser un experimento personal, demuestra que su obsesión por la película viene de mucho atrás y ha influido profundamente en su enfoque como cineasta. Robert Eggers vio Nosferatu por primera vez cuando tenía aproximadamente 10 años. En entrevistas ha contado que fue una experiencia impactante que marcó profundamente su imaginación. La atmósfera oscura, el diseño visual y la figura inquietante del conde Orlok le dejaron una impresión duradera y despertaron su interés en el cine de terror y el expresionismo alemán. Esta experiencia temprana no solo influyó en su amor por el cine, sino que también alimentó su deseo de reinterpretar Nosferatu a lo largo de su carrera. Robert tiene 40 años, así que ya tenéis el motivo por el cual Robert Eggers ha hecho, en este caso, pues la versión de Nosferatu y no la Drácula de Bram Stoker, o sea, tal y como lo creó Bram Stoker. Robert Eggers decía que lo que le llegó de Nosferatu era la manera tan inquietante que tenía de moverse. Era una cosa que a él le volvía loco, era puro terror, el ya cómo se movía, y es verdad, si tú ves el clásico, da muy mal rollo si tú ves cómo se mueve, cómo avanza, cómo, ya solo con el movimiento, ya solo con ese movimiento, da muy mal rollo. Y eso mola muchísimo. Y eso es una de las cosas que a él le impactaron. Además, él quería que en Nosferatu crear Conde Orlok fuera lo que es un ser ligado a la ultratumba, que estamos hablando de un ser, no es alguien que vaya con Jean-Paul Gaultier ahí seduciendo, no, es un ser de ultratumba, un ser conectado más con la tumba, con la muerte. De hecho, él decía que los dientes, las manos, las quería poner como si, por ejemplo, los dientes, él quería que los dientes fueran como podría tener una persona que ha vivido 400 años los dientes. O sea, pues lo que quería que se le pusieran podridos, que parecieran naturales, pero podridos, asquerosos, como si hubiera de una persona que hubiera vivido muchísimo tiempo. Y estamos hablando de un ser terrorífico, como he dicho antes, no de una persona que vaya envuelta en Jean-Paul Gaultier. Entonces, él lo que quería era eso, era un ser conectado con la ultratumba y también
que todo tuviera un halo de ocultismo, un halo de misterio. Por eso la protagonista de Nosferatu tiene ese halo de ocultismo que hace que solo se conecte con el Conde Orlok, conecte por ese misticismo que tiene. Y eso es algo que me parece muy, muy acertado de la película como tal. Entonces, quiero hablaros de la diferencia de Drácula y de Nosferatu de manera más detallada. Y es que, por ejemplo, las diferencias con los personajes de Drácula en Nosferatu, pues el Conde Orlok es el Conde Drácula, digamos, el personaje principal en Nosferatu es el Conde Orlok, un vampiro con un aspecto más monstruoso y grotesco que el elegante Conde Drácula de la novela de Stoker. Orlok es más una figura aterradora con orejas puntiagudas, una nariz alargada y ojos penetrantes. Drácula, por otro lado, es un personaje más sofisticado y carismático, a menudo descrito como un aristócrata atractivo. Ellen versus Mina. En Nosferatu, Ellen es la protagonista femenina que, al igual que Mina Harker en Drácula, se convierte en la víctima del vampiro. Sin embargo, en Nosferatu, Ellen tiene una conexión más mística con Orlok y su sacrificio se convierte en la clave para detenerlo. Mina en Drácula también es una víctima, pero su personaje es más activo en la lucha contra Drácula, con la ayuda de su esposo y amigos. Y Hader versus Jonathan Harker. Hader en Nosferatu cumple una función similar a la de Jonathan Harker en Drácula, siendo el joven que viaja a la tierra de Orlok para hacer negocios. Sin embargo, Hader es un personaje menos complejo y más sumiso que Jonathan Harker, quien se muestra más determinado a combatir a Drácula. Entonces, estas son las principales diferencias, o algunas de las diferencias, entre el Drácula y Nosferatu, y aquí las tenéis. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, y sabiendo que es brutal, un personaje histórico aparece, luego un escritor coge parte de la historia de ese personaje histórico y crea una novela. Se hace mundialmente famosa. Murnau aparece, un director de cine, ¡pum!, crea lo que es Nosferatu porque interpreta, entre otras cosas, su propio Drácula porque no podía obtener los derechos. Y crea algo que se vuelve mundial y un clásico. Y luego, pues llega, lo ve un chaval joven de unos 10-12 años, se enamora del personaje y lo vuelve a traer en la actualidad. Se ve que es este chaval llamado Robert Eggers, y lo vuelve a traer en la actualidad para todos nosotros, dándole su interpretación. Soy muy fan de las interpretaciones de personajes, por eso me encanta el Nosferatu de Murnau y de Robert Eggers y no el Drácula de Bram Stoker. Aunque a mí la película de Drácula que se hizo, creo que era de Francis Ford Coppola, si no recuerdo mal, que se hizo hace tiempo, me gustaba muchísimo, pero siempre me echaba muy para atrás ese halo de seducción de Drácula, y por eso me gusta tanto este Nosferatu. Y bien, la película de Nosferatu. ¿Cómo veo yo la película de Nosferatu? Pues la película de Nosferatu es una pasada. Los personajes me encantan, la fotografía es una pasada. Sí que es verdad que en algunos momentos el ritmo como que decae, pero cada vez que sale el protagonista, cada vez que sale el Conde Orlok, da muy mal rollo. Se dice que Skarsgård, es que nunca he sabido bien cómo se pronuncia el nombre del actor. Pues el actor protagonista estuvo tomando como clases, creo recordar, clases de ópera para bajar un tono más su voz. O sea, para que sonara todavía más a ultratumba. De hecho, él ha dicho, sí he leído en alguna entrevista que le han hecho hace poco, que el personaje le ha agotado. O sea, ha agotado totalmente su energía al interpretarlo. Por tanto, tenemos una interpretación que cada vez que aparece en pantalla es una auténtica pasada. Así que la película merece muchísimo la pena. Vais a disfrutar. No os quiero comentar más. Sí que he visto en vídeos por ahí en YouTube que decían, no, pues no es para tanto, no sé qué.
Es una pasada, es un viaje. Si a ti te gustó el Drácula, pero a ti te echaba para atrás cuando aparecía como un personaje en plan, bueno, venga, pues te voy a seducir, y lo que querías era más mal rollo, Nosferatu es tu película. Y es una película, una gran película, que desde luego a muchos va a sorprender, porque si se esperan encontrarse con un Drácula de Bram Stoker, os lo digo ya, que no os vais a encontrar eso. Yo soy muy amante de esta historia, esta interpretación, y gracias a Murnau y gracias a Eggers, que la tenemos aquí. Así que familia, espero que os haya gustado el vídeo, espero que podáis ver la película, que me contéis qué os ha parecido la película en los comentarios y que podamos debatir un poco, que al final se trata de esto. Hay gente que a lo mejor me va a decir, no, pues el Drácula de Bram Stoker pues me parece una maravilla. Pues no, el de Nosferatu me gusta más. Si te gusta el terror, seguro que te va a gustar más el de Nosferatu, el Nosferatu de Robert Eggers y de Murnau. Así que nada, familia, un saludo, espero que os haya gustado, espero que os haya aportado un poco datos y conocimiento para que sepáis un poco de dónde viene todo, que a mí me encanta el de dónde viene todo. Así que un saludito enorme, chao, chao, y os espero veros pronto, y si no os veo pronto, un saludo.